Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando el cielo es de bronce y parece que es el fin, cuando el viento está muy fuerte y el mar no se quiere calmar, cuando
Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias, mi hermana, por compartir esta alabanza. Me gustaría que juntos podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, verso 17. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en Romanos capítulo 14, verso 17. Es mi ruego como mi oración para que todos podamos estar atentos al mensaje de la palabra de Dios, no siendo distraídos, sino que podamos estar con los oídos bien abiertos para oír aquello que el Señor en este día nos quiere comunicar. Así que juntos vamos a dar lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hasta aquí leemos y damos gracias al Señor que nos da esta libertad de poder venir a un lugar como este, de estar de puertas abiertas, de poder tener una Biblia también en nuestro lenguaje y poder abrirlo para en ello meditar en la palabra del Señor. Amén. Eso tiene que ser para nosotros un motivo de agradecimiento. ¿Por qué? Porque hay otros lugares en donde las congregaciones para reunirse lo tienen que hacer a escondidas. Para poder tener una Biblia en su lengua, seguramente es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se hallan librerías en donde poder comprar esas Biblias. Entonces, y muchas veces hasta son restringidos, amén, en el sentido de la posibilidad de tener una Biblia en su propia lengua, porque por ahí hay aún pueblos, tribus que no tienen la Biblia en su propio lenguaje. Pero a Dios le ha placido traernos por esta parte del mundo y en este tiempo en el que todavía tenemos esta libertad. Disfrutemos de esta mientras la tenemos y aprovechemos este tiempo también como el tiempo favorable del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque está comprobado que con el correr del tiempo las cosas se van mudando, van cambiando. Y muchas veces eso que era tan favorable o que era tan provechoso se va convirtiendo en una dificultad en nuestras vidas. Tengo muy presente una vecina de acá a 2 cuadras que por años ya tuvo contacto con mi ministerio. Cuando digo mi ministerio hablo del ministerio que Dios me ha dado como pastor, como predicador. Creo que desde los comienzos, cuando la primera campaña que hice allí en el cine San Carlos, que estaba todavía en funcionamiento debajo de la radio, de la radio, y me estoy refiriendo capaz que año 93, 92, que hice la primera actividad aquí en San Carlos. Desde ese día ella conectó con mi vida y aún ese día ella llegó con un plano de su propiedad y me dijo: la propiedad está dividida al medio, yo quiero que en la mitad de esta propiedad usted pueda edificar una iglesia. Y así fue que desde ese año quedó conectada con mi ministerio como pastor. Después, cuando pudimos establecer la iglesia, especialmente la congregación en este lugar, porque tuvo como en 3 lugares, estuvo en la esquina de la radio de San Carlos, luego estuvo en Carlos Cali y Fernández Chávez por varios años, hasta que trasladamos la congregación a este lugar. Y este lugar le quedaba tan solo 2 cuadras. Y a veces ella, teniendo la iglesia tan cerca, era remolona, ¿no? Porque por ahí se quedaba mirando película o tele en la noche tarde, y después al otro día le costaba levantarse, ¿no? Entonces, era asiduo a venir, pero no con frecuencia, venía cada tanto. Hasta que con el correr de los años su salud se fue deteriorando, y estando ya en sus tiempos finales, sus horas finales, me dijo qué triste, ¿no?
cuando tenía salud y podía ir a la iglesia, no quería. Y ahora que no tengo salud y quiero ir a la iglesia, ya no puedo por mi dificultad. Entonces, que podamos aprovechar los tiempos que nos son favorables. No siempre son así. Los otros días le escuchábamos también al hermano Werner Suárez, que estaba compartiendo sobre lo que era, cómo la iglesia fue dispersada, ¿no? Llegado el capítulo 5 del libro de los Hechos, habían llenado todo Jerusalén, así daban testimonio las principales autoridades. Pero comenzando el capítulo 8, verso 1, dice que la iglesia fue dispersa por Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y eso lo podemos tener presente, porque ¿qué dice Hechos 1:8? Y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Habían llenado Jerusalén y estaban cómodos porque era el centro, la capital religiosa de la religión, Jerusalén, ¿no? Por siglos, y aún hoy día se considera, están las principales religiones allí en Jerusalén. Habían llenado Jerusalén del Evangelio del Señor Jesucristo, y de Judea, de Samaria y los fines de la tierra ni pensaban, ¿no? Estamos cómodos, estamos contentos con lo que hemos recibido, así que qué necesidad. Sin embargo, capítulo 8, verso 1 dice que a causa de una gran persecución, los discípulos fueron dispersos por Judea, Samaria y los fines de la tierra. Así que los tiempos van cambiando por causa del plan y del propósito del Señor. Muchas veces la gente está cómoda en su país, se desencadena una hambruna, se desencadena una catástrofe, se desencadena una guerra, y ¿qué tiene que hacer? Tiene que emigrar. Creo que este continente fue quien acogió a muchos de los inmigrantes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que escapaban, ¿no?, de esa guerra. Aún hoy uno de los países del primer mundo, como lo es Estados Unidos, los primeros inmigrantes que eran puritanos, que escapaban también de una persecución religiosa. Entonces, los tiempos van cambiando, por eso entre tanto que estamos teniendo este tiempo, tenemos que aprovecharlo, verlo como un tiempo favorable, un tiempo agradable del Señor para poder anunciar el mensaje de salvación. Y también no tenemos que ser flojos. ¿Por qué? Porque si en el día del trabajo fuéramos flojos, ¿qué pasaría con nuestras fuerzas? Serían menguadas, reducidas. Pero si por el contrario en el día del trabajo, y aunque somos flojos, nos esforzamos, ¿qué encontramos? Fuerzas nuevas, como lo dice la promesa, ¿no? Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Los jóvenes se fatigan y se cansan, mas los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Correrán, no se cansarán. Por eso, hermana querida y hermano querido, no tenemos que mirar la situación, lo que está delante de nosotros, sino que tenemos que mirarlo al Señor y ver el tiempo que nos está concediendo, ver que en Él podemos hallar nuevas fuerzas. Constantemente, no miremos la dificultad como algo que el presente es malo, sino como una oportunidad de poder experimentarle al Señor. A veces estamos cansados, agotados, no solo nos cansa el que por ahí estamos fatigados, ¿no?, por el esfuerzo, sino a veces tenemos ese cansancio mental. Otras veces nos cansa la rutina, ¿no?, de siempre las mismas cosas, las mismas dificultades, enfrentándolas. Bueno, eso que para nosotros es un síntoma, el estar cansado, es algo que solamente el Señor lo puede revertir. Por eso miremosle a Dios en este día, para que Él sea revirtiendo esa situación en nuestras vidas y podamos experimentar nuevas fuerzas que el Señor nos quiere dar.
En esta mañana nos hemos referido al reino de Dios. ¿Qué no es y qué es? Y de ello se está hablando mucho y se hace una doctrina, ¿no? La doctrina del reino. Nosotros somos del reino, somos una iglesia del reino. Aún se dice, somos príncipes, ¿no? Princesas. Entonces, tenemos que reinar. Se habla de toma de poderes, de conquista. ¿Cuántas cosas que se habla respecto del reino de Dios? ¿Ha escuchado algo de ello? Sí, ¿no? Cuando uno puede oír todo, ¿no? Tiene que oír todo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Retener lo bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? De Dios. Todo lo que Dios quería comunicar lo ha dado por medio de su palabra. Todo lo que Dios quería comunicar lo ha dado por medio de su palabra. Así que cuando usted quiere saber algo, ¿qué tiene que hacer? Buscar en la palabra, consultar la palabra de Dios. Amén. Y la palabra es la que interpreta la misma palabra, porque a veces estoy leyendo algo y no lo entiendo. Días pasados me llamó un hermano que hacía tiempo no le veía. Y me dice, pastor, estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué, hermano? Porque no sé si tenés la revelación del nombre de Jesús. Y él quería compartir conmigo sobre lo que es la doctrina de la iglesia unitarista, ¿no? Que tenés que ser bautizado en el nombre de Jesús, que si estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que estás mal bautizado, qué sé yo. Y quería compartir eso. Digo, mi hermano querido, el que pienses en mí, ya para mí eso es un gran gozo, porque nadie tiene la obligación de pensar en mí, ¿no? O pensar para bien, ¿no? O tener un buen deseo. Que pienses en mí es un gran gozo. Pero permíteme que te explique algo. No podemos hacer doctrina de un versículo. Si bien el apóstol Pedro enseñó que si fueres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, recibirías el perdón de los pecados y el don de la vida eterna, en su primer discurso, cuando le preguntaron qué hemos de hacer, el mismo apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde ahora a esto, no es que quita el pecado de nosotros, sino que es la aspiración de una mejor conciencia delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo no limpia los pecados. Amén. ¿Es una doctrina bíblica? Por supuesto que lo es. ¿Tiene un propósito? Claro que sí, que lo tiene. Pero no para la salvación. Sino todos los que creyeron en Jesucristo y no se bautizaron, ¿qué pasó con ellos? Se perdieron. Amén. Entonces, compartiendo de esta manera, nosotros tenemos que ir entendiendo la palabra del Señor. Por eso mucho se habla sobre lo que es la doctrina del reino. Pero la Biblia nos dice qué no es el reino y qué es. ¿No? Nos dice, el reino de Dios no consiste en qué, ni en comida ni en bebida. O sea que no consiste de cosas materiales, de cosas naturales, sino en qué consiste. Y ahí ya se menciona, el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Y permítame que nos detengamos un poquito en esto. Cuando habla la Biblia de justicia, no se está refiriendo a la justicia humana, a la justicia del hombre. Porque por medio de la justicia humana, por medio de la justicia del hombre, nunca nosotros podríamos entrar en paz para con Dios. Porque no hay ninguna obra de justicia que podamos hacer por nosotros mismos, por la cual podamos ser vistos como aceptos, como agradables delante de Dios. ¿Me va acompañando? ¿Va entendiendo esta parte? No hay ninguna justicia que por nosotros mismos podamos hacer, ninguna obra de justicia que por nosotros mismos podamos hacer, con la cual podamos jactarnos delante de Dios diciendo, bueno, ahora y por esto, tú tienes que mirarme con agrado. ¿Por qué? Porque toda la justicia del hombre, la Biblia deja bien en claro que es como un trapo de inmundicia. Entonces, cuando la Biblia nos habla de justicia, no nos está hablando de la justicia que es por las obras, de la justicia que imparte el hombre, sino de una justicia
que es la justicia de Dios. De esto hemos hablado reiteradas veces y no nos cansemos de hablar de ello. ¿Por qué? Porque es el mensaje de la Biblia. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron mediante el Señor Jesucristo. Amén. Por eso cuando Él consuma la obra en la cruz del Calvario, allí en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, ¿cómo la termina? Diciendo, consumado es, inclina su rostro y entrega su espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la obra que Él vino a realizar la concluyó enteramente. Por eso la Escritura nos habla, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la que es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de justicia, no habla de que apliquemos nosotros nuestra propia justicia o que por nuestra justicia vamos a vivir con agrado delante de Dios, sino nos habla de la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es más, la Escritura dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo no tengo fe en la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, no hay manera que pueda ser agradable delante de Dios. Pero a todos los que en Él creyeron y todos los que le recibieron, les fue dada la facultad, el derecho de ser hechos semejantes a Él como hijo de Dios. Así como dijo y dio testimonio de Jesucristo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Al creer en el Señor Jesucristo, al recibirle al Señor Jesucristo, su justicia nos es imputada, por lo cual somos aceptos en Él amado, para ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, ¿de qué hablamos? De una justicia que vino por medio del Señor Jesucristo y que fue hecho por la voluntad de Dios. Amén. Dice, sacrificio y holocausto por el pecado, expiación y ofrenda no te agradaron. Me diste cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que podamos creer, recibir a Jesucristo para entrar en paz para con Dios. Amén. Por eso la justicia es lo primero que tiene que dejarse ver en el reino de Dios. Pero no la justicia del hombre, no la justicia impartida por el hombre, sino la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Claramente Jesús le habló a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Él dijo, ¿cómo voy a nacer nuevamente? ¿Volveré acaso al vientre de mi madre, a la matriz? Le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Mediante la obra de Dios. No es una obra humana. Nosotros hemos sido regenerados mediante el creer en el Señor Jesucristo. Fuimos hechos una nueva criatura mediante el creer en el Señor Jesucristo. Es más, la carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 5, ¿qué es lo que nos dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual nos hallamos firmes. Lo primero que se ha de ver en el reino de Dios no es la opulencia, no es la riqueza, no es el poderío, no es la autoridad, no es el ocupar cargos de poder para manifestar el reino de Dios. Lo primero que se ha de ver es la justicia de Dios
testificada por la ley y por los profetas, la que es por medio de la redención que es en Jesucristo. Por eso los predicadores del primer siglo de la iglesia, ¿qué era lo que procuraban presentar? A Cristo y a este crucificado y resucitado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me va siguiendo? ¿Va comprendiendo en qué consiste el reino de Dios y en qué no consiste? ¿Y por qué lo primero la justicia? Porque por medio de la justicia es que entramos en paz para con Dios. Por eso dice, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. No puede haber paz, o sea, no puede haber reconciliación con Dios si no nos es revelada la justicia divina. Por eso es que las personas constantemente llevan la carga de la culpabilidad en el corazón. ¿Por qué llevan la carga de la culpabilidad del pecado? Porque no les ha sido revelada la justicia de Dios, la que es por medio de la fe. Al estar el velo de la incredulidad cubriendo su entendimiento y no permitiéndoles ver la obra consumada de Jesucristo, siguen cargando con la culpabilidad del pecado en el corazón. Y por eso, aunque Dios ya reconcilió todas las cosas consigo mismo mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, ellos siguen diciendo ser pecadores. Siguen diciendo estar en falta para con Dios. O sea, Dios hizo una obra para entrar en paz para con el hombre. El hombre lo único que tiene que hacer es creerla y recibirla por medio de la fe para que le sea otorgada como una gracia, como un don divino. Pero al no creer, al no recibirla por medio de la fe como una gracia, como un don divino, siguen llevando la culpabilidad del pecado, le sigue acusando sus conciencias como pecadores. Por eso la Biblia habla que para la salvación se tiene que creer con el corazón y confesar con la boca. Mayormente lo limitan al confesar, confesar y serás salvo. No, cree y confesar. Insistamos más en que las personas tienen que creer, estar sumamente persuadidas, convencidas. Por eso no nos es gravoso volver a hablar de las mismas cosas. Y por eso es que al no revelársele la justicia divina, la justicia de Dios, la que es mediante la fe en Jesucristo, todavía no entraron en paz. Y todavía se ven como deudores a Dios. Imagínense, si yo contraigo una deuda con usted, muy grande, y no tengo con qué pagarle, quisiera verle todos los días, quisiera cruzarme con usted todos los días, y aunque usted no me diga nada, que solamente me mire. Imagínense que usted, no sé, por decir algo, ¿no? Me presta porque tengo un problema de salud, necesito hacerme una intervención quirúrgica, y voy y le digo, ¿me puedes prestar $15.000? Usted dice, sí, siendo que tienes que operarte, toma, te presto $15.000. Pero después sano, comienzo a trabajar, va corriendo el tiempo, los años, y yo no le acerqué ni siquiera $100. Y paso delante de usted todos los días y usted me ve. Aunque no me diga nada, mira, me estás debiendo, te presté en un momento de dificultad. Yo quisiera que usted me viera, quisiera contarme con usted, no. Así mismo pasa con el hombre que no entiende que la deuda ya fue saldada. ¿Por qué no quieren venir a Él? ¿Por qué no quieren venir a Dios? La Biblia nos lo explica, dice, y los que aman más las tinieblas no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es amar más las tinieblas? Amar más el pensamiento engañoso del corazón.
A amar más la idea concebida por el diablo. ¿Cuál es la idea concebida por el diablo? No creas en Jesucristo. Esa es la idea concebida por el diablo. No creas en Jesucristo, porque Él sabe que si tú crees, serás salvo. Entonces, amar más la tiniebla no quiere decir que yo amo estar todos los días de farra, porque podré por un tiempo estar todos los días de farra, pero llega un momento en que ya te cansas de la farra, ¿no es cierto? Entonces, no se trata eso de amar más las tinieblas, sino que amar más el pensamiento, la idea concebida por el diablo. Amar más el sentir que yo tengo. Para mí es más firme el sentir que yo tengo de que cómo puedo ser justo si sigo teniendo pecado, sigo cometiendo transgresiones. ¿Cómo puedo ser justo cuando constantemente el diablo me está acusando por mi pecado y por mi maldad? Eso es amar más. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz, para que en el día del juicio puedas vencer con tu palabra. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Que mi pensamiento es engañoso. El pensamiento que yo tengo y albergo en mi corazón es engañoso. La idea que me concibió el diablo, que me puso en la mente y en el corazón, de que soy un pecador faltante, es engañoso porque él es padre de mentira. No solo es mentiroso, es el padre de la mentira, inventor de mentiras. Entonces no puede hablar verdad porque no hay verdad en él. Pero en Dios no hay sombra ni variación de sombra. Él no puede mentir. Entonces, todo lo que Dios da como testimonio para nosotros tiene que ser una verdad absoluta. Eso es amar más las tinieblas. Seguir guardando en mi corazón y en mi mente mi idea, mi pensamiento engañoso, la idea concebida por el diablo. Y amar a Dios es guardar su palabra. La gente cree que amar a Dios consiste en hacer obras. Pero amar a Dios no consiste en hacer obras, sino en guardar su palabra. ¿Por qué Adán pecó? Por no guardar su palabra. Por andar por vista, porque vio que Eva no había muerto, había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no había muerto. Y como no había muerto, dijo entonces, el testimonio de Dios no es veraz. Pero ¿qué pasó? Cuando hubieron comido, fueron arrojados del huerto del Edén. Y todos los beneficios que tenían de una vida sin contaminación por el pecado se perdieron, para nunca más ser recuperados por el hombre. Por eso, como no podía ser recuperado por el hombre, lo que era imposible para el hombre, Dios lo hace posible por medio de el Señor Jesucristo. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Abra conmigo en Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 1, verso 20. Verso 19, lea. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que lo que era imposible para el hombre, que era hacer la paz, Dios lo hizo, y lo hizo no sin derramar sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y Dios dio la sangre para la remisión de los pecados, porque en ella se encuentra la vida. Por eso es que Jesucristo derramó su sangre y murió en la cruz del Calvario para saldar la deuda contraria. Enteramente la saldó, la deuda completa.
para que quienes hoy creemos en ello podamos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Quiere decir que si es una obra consumada, si es una obra terminada, yo ya no soy un pecador faltante, soy un justo hijo de Dios y en ello entro en paz para con Dios. ¿Por qué me puedo acercar confiadamente al trono de su gracia? Porque tengo un sumo sacerdote en los cielos, el cual es mi abogado, el cual intercede por mí. Cuando el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, ¿qué fue lo que dijo? Y no beberé más de esta copa hasta que sea reunido nuevamente con vosotros en el reino de los cielos. ¿Saben por qué no bebió más del vino? Porque todo sumo sacerdote instituido por Dios no podía beber bebidas fermentadas. Entonces, como Él está oficiando como sumo sacerdote en los cielos, abogando e intercediendo constantemente por nosotros, es que Él, mediante el tiempo que está cumpliendo con ese oficio, no bebe vino. Pero cuando llegue el cumplimiento de los tiempos en que los que hayamos quedado seamos transformados en ese abrir y cerrar de ojos para ser semejante como Él y reunirnos con Él en las nubes y vayamos a las bodas del Cordero, ahí ya no va a tener que interceder más por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros habremos alcanzado todo aquello por lo cual fuimos llamados por Dios. Amén. Al haber alcanzado todo aquello por lo cual fuimos llamados por Dios, ya no habrá necesidad alguna de que Él siga intercediendo. Por eso que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, el reino de Dios, ¿en qué nos consiste? En cosas de este mundo, materiales. No tiene que ver ni con la comida, ni con la bebida, ni con la toma de poderes, ni con la autoridad, ni con la conquista de las ciudades, ni la conquista del mundo. El reino de Dios consiste en justicia. Si la justicia divina, que es por la fe en Jesucristo, no se presenta de la manera correcta, el hombre no puede entrar en paz para con Dios. ¿Y por qué motivo es que entra en paz? Porque ya no tiene deuda, ya no hay reclamos, ya no hay nada por lo cual Dios tenga que reclamar. Ya quedó saldada la deuda. Por eso vuelve a entra en paz a ese estado delante de Dios, y como es, y présteme atención, como es algo que ocurrió una vez y fue hecho para siempre, podemos estar siempre gozosos. Filipenses 4:4, ¿qué es lo que nos dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si nosotros miramos el plano de lo natural en la vida cotidiana, no siempre las situaciones que vivimos a diario, sin importar lo que hayamos alcanzado, lo que hayamos perdido, lo que tengamos por delante, sin importar nada de ello, no hay manera que podamos permanecer siempre gozosos. Mirando el plano de lo natural. ¿Por qué? Porque en el plano de lo natural todo va cambiando. ¿No es cierto? Usted se mira delante del espejo y ¿qué dice? Sigo siendo el mismo de antes, sigo siendo la misma de antes. Pero lo que se refleja en el espejo no es el mismo de antes o la misma de antes. La capacidad que uno tiene ya no es la misma de antes. Las situaciones van cambiando. Antes los hijos llenaban el hogar, de repente el hogar quedó vacío. Lo que antes me traía satisfacción, hoy ya no me trae satisfacción. ¿Vio que siempre decimos, présteme atención en esto, vio que siempre decimos, las mandarinas de antes no son las mismas de ahora?
Y siempre pensamos que lo que cambió es la mandarina, pero no entendemos que nuestras papilas gustativas también se van con el tiempo, así como el olfato, van cambiando. Entonces pensamos, el problema de que ahora las cosechan antes de tiempo, en las cámaras, las conservas, y eso es parte de una realidad. Pero le aseguro que si usted fuera a una huerta, a un jardín frutal, y tomara una de esas mandarinas que en su tiempo y todo, no va a pensar que es la misma de antes. ¿Por qué? Porque cambió. Sus papilas gustativas ya no son las mismas, su olfato ya no es el mismo. Entonces, le parece que no son las de antes, pero en realidad pueden seguir siendo hasta mejores que las de antes, pero el que cambió es uno. Todo va cambiando con el tiempo. Entonces, si pensáramos de estar siempre gozosos, fundamentados en los tiempos que vivimos, no habría manera de que podamos permanecer en ese gozo. La única manera, y présteme atención en esto, en el que uno puede permanecer siempre gozoso es teniendo puesta la mira en los cielos, en las cosas que no se ven, en las cosas venideras. Y como este estado es un estado permanente, no es que mañana cambia, no es que mañana pierdo mi salvación. Si pierdo mi salvación quiere decir que nunca la tuve. El que piensa que puede perder su salvación, le voy a decir claramente. ¿Sabe por qué piensa que puede perder su salvación? Porque nunca la tuvo. Porque el que verdaderamente la habrá recibido la salvación, le fue revelada la justicia de Dios, o sea que se corrió el velo de la incredulidad, entiende que no es su obra, ni es una obra que se tiene que hacer mañana. Por eso la Escritura dice, si hicieres afrenta al Espíritu de Dios y tuvieres por inmunda la sangre de Jesucristo, no hay otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. Ya no va a venir nuevamente Cristo a realizar la obra, porque no puede ser expuesto nuevamente al vituperio, porque ha resucitado en un cuerpo glorificado y no puede volver a ver la muerte. Eso sucedió hace 2024 años, nos es comunicado por medio del Evangelio y a nosotros nos corresponde ¿qué? Creer. Nos corresponde creer. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces el que piensa que pierde la salvación realmente nunca la recibió. Porque el que ha recibido la salvación de la manera bíblica, por eso dice la Escritura, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. ¿Qué quiere decir? Que el que escucha la palabra de verdad, lo cual es el evangelio de nuestra salvación, y cree, Dios lo sella con el Espíritu que envía a morar en él hasta el día de la redención completa. Por eso Jesús dijo, y vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué se tomará a sí mismo? Porque Él va a tomar lo que depositó en nosotros. ¿Qué es lo que depositó en nosotros? Su Espíritu Santo. Y me depositó su Espíritu Santo para que fuéramos introducidos al cuerpo de Cristo y nos encontráramos formando el cuerpo de Cristo. ¿Me está comprendiendo? Por eso el que dice que cree que puede perder su salvación es porque nunca la recibió. Pues justificados por la fe tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta esperanza no avergüenza. Y dice ¿por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Toda la Biblia concuerda. No hay error en ella. Nosotros tenemos que creer a lo que la Escritura dice. Entonces, si yo quiero entender lo que es el reino de Dios y lo que no es, me doy cuenta que el reino de Dios es justicia. No la justicia del hombre, impartida por el hombre, sino la justicia divina.
la que es por medio de la fe en Jesucristo, la cual me lleva a un estado permanente de paz para con Dios, porque ya no hay deuda, no hay enemistad, ya no hay contrariedad, ya fue todo eso quitado del medio, fue barrido del medio por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, y me lleva a estar siempre gozoso. ¿Por qué? Porque es algo que no puede ser quitado. ¿Cómo lo confirmamos? Lo que el apóstol Pablo dice. Un versículo más y terminamos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. No vamos a leer desde el verso 28. Vamos a leer un poquito más adelante. Pero luego usted en su casa, si quiere, puede leer desde el verso 28 en adelante, desde donde empieza allí un título que dice más que vencedores. Pero quisiera que lea conmigo desde el verso 32 o 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por eso no toma vino. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Meditando de esta manera, que al habernos sido revelada la justicia de Dios, la que es por medio de la fe en Jesucristo, entramos a un estado permanente de paz para con Dios, podemos estar siempre gozosos porque no hay nada, nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo. Y si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Que esta palabra nos lleve a reflexionar en lo que no es el reino de Dios, sencillamente. Cuando alguien le venga, pero vos no sos del reino. No, mira, el reino de Dios no es eso. Amén. La Biblia dice qué es el reino de Dios. ¿Quieres saber qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia. No la justicia impartida por el hombre, porque esa es trapo de inmundicia. Pero permite que te explique qué justicia se refiere la Biblia. La justicia de Dios, la que es por la fe en Jesucristo, por medio de la cual somos justificados y tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta esperanza, ¿sabes qué? Nunca me va a llevar a que me tenga que avergonzar, volverme a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque esta esperanza no avergüenza. ¿Y sabes cuál es la evidencia que tengo? El Espíritu Santo que Dios envió a morar en mi corazón, que le da testimonio a mi espíritu de quién soy, que soy amado en el Señor. Y de esa manera podemos sencillamente explicar lo que no es el reino de Dios y lo que sí es el reino de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos fue enviada en este día en el poder, en la potencia del Espíritu Santo.
iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento. Señor, dándote gracias que por tu buena voluntad, Señor, nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, mediante la redención que es por medio del cuerpo de carne y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, por la cual tenemos entrada a esta gracia y nos hallamos firmes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar de pie y vamos a alabar juntos el nombre del Señor en esta mañana. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,